Hola, soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto. Y bueno, dentro del ciclo de Filosofía sin Fronteras, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Jorge David Escalante Muñoz. Jorge David es licenciado en Filosofía, es especialista en filosofía peruana, especialmente de los siglos XIX y XX. Ejerce su labor docente en Perú, tanto en pregrado, preuniversitario como en las maestrías. Y bueno, en diferentes universidades, en diferentes escuelas. Es una persona bastante joven pero a pesar de su juventud tiene muchos conocimientos, este es su don. Se ha dedicado mucho al estudio y bueno, tiene publicados dos libros bastante interesantes, el de Filosofía, Eurocentrismo y Liberación, que se puede comprar acá en Europa, y el de Dialéctica del Filosofar. Y sin más, pues dejaros con él, que realmente es a quien estáis esperando aquí escuchar hoy. Y nada, pues ya cuando acabe su exposición, pues te haré alguna pregunta, Jorge, y para deleitar a nuestros videntes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves, y gracias también a tu público en este tiempo por invitarme para poder dar una exposición en torno a un tema que hoy en día en América Latina, y no solamente en América Latina, sino también en Europa, hay mucho interés. Hablar de una filosofía, es cierto, y por muchos años nosotros lo hemos visto, que siempre ha estado muy lejana a los americanistas, que somos nosotros, que valgan verdades, América no solamente es una parte del norte, sino toda la región. Entonces, hemos visto que la filosofía se ha vuelto, se ha tornado muy europea. Entonces, a veces dejamos relegado lo que tiene que ver en torno a nuestro pensamiento que también se ha originado aquí, por ejemplo, en nuestras culturas preincas, la cultura que hemos visto a través de la formación que hemos dado a través del tiempo, pero eso también nos conlleva a que tengamos una liberación de no solamente ligarnos tanto a un pensamiento netamente, exclusivamente europeo, sino también que podamos dar otras miradas, otros horizontes, otras perspectivas. Estas perspectivas nos van a brindar a nosotros ver también que no solamente debemos centrarnos en un solo continente. Y ojo, con esto quiero mencionar algo que es muy importante que voy a tratar, que es la filosofía peruana. La filosofía peruana, justo como ya lo mencionó Nieves, voy a hablar exclusivamente de dos puntos fulminantes para nuestro país, y no solamente que ha dejado, que se ha nutrido, sino que también hay que entender que el Perú ha recibido de Europa, pues, y no solamente el Perú, sino otras partes del mundo. Entonces vamos a hablar una periodización breve, cómo nació la cosmovisión pre-inca. Desde tiempos muy originarios, el hombre, hay que entender aquí, y esto es importante, el peruano como tal, porque como Perú no existía, sino la región, entonces había una cosmovisión, un punto de vista muy distinto. Y esto nos ha conllevado de que el hombre desde sus inicios, desde la comunidad primitiva en el Perú, ya había indicios de qué, de relacionarse con su espacio geográfico, con su cultura, los primeros vestigios que vamos a encontrar en diversas zonas del país de Perú. Esto vino también a través de los incas. Hay que agradecer a este mestizo, lo voy a mencionar así porque no es que yo lo haya tildado de esa manera, sino él mismo se tildó, que es pues el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega es un libro que nosotros recomendamos bastante y que debe ser leído, ¿no? Ojo que no fue publicado en España, sino en Lisboa, imagínense, después de manera póstuma, tuvimos algunas obras de él. Y lo que es importante tomar en cuenta aquí son los comentarios reales. Estos comentarios reales, si uno se adentra a esta lectura, va a encontrar todo lo que necesita saber del pensamiento pre antes que vengan los colonizadores, entonces antes que vengan los europeos. Entonces, el Inca, de una u otra forma, puede
o mejor dicho, la civilización incaica ha podido también hacer pensamiento, por supuesto. Pero acá viene un tema, que lo que le faltó a los incas fue la escritura. Entonces, porque hay que entender que estas civilizaciones o estos pueblos eran pueblos ágrafos. ¿Y qué son ágrafos? Eran pues aquellos que no tenían escritura. Era muy difícil, pero se logró realizar un pensamiento. ¿Y cómo recibe el Inca Garciso toda esta información? Pues hay que entender que él de línea maternal, de línea matrilineal, como decimos nosotros en antropología, entonces él, su familia era de la nobleza cusqueña inca. Entonces, por ahí él supo los recuentos y es muy interesante encontrar que en el Perú antiguo ya existían los famosos amautas, estos amautas que nosotros conocemos como profesores, pero también había aquellos sabios, los jamutais. Estos jamutais eran aquellos que se dedicaban a investigar, a hablarnos del saber, pero no era exclusivo. Hay que entender que en el incanato ya existían las clases sociales, sino que las clases altas de la nobleza pues tenía este privilegio de poder gozar, de disfrutar de este pensamiento muy distinto que eran pues los del pueblo. Luego de ello vino la escolástica. Hay que entender que la filosofía escolástica es netamente europea y tuvo algún mestizaje con nuestras culturas. Entonces la escolástica, que pues quien lo propuso fue Tomás de Aquino, uno de los filósofos religiosos de la época de la Edad Media. Entonces, va a influenciar en el Perú en la educación, porque como dice la palabra, escolástica viene de escuela. Entonces, va a influenciar, nos van a impartir en el Perú un tipo de educación memorística, una educación rígida, una educación dogmática. Entonces, este tipo de educación lo vamos a recibir porque era, pues hay que acordarnos muy bien que cuando llegaron los europeos al Perú, exclusivamente a América del Sur, lo que ellos van a querer hacer es extirpar todo lo que existía en ese momento como amenaza para que pudiera atentar contra los nuevos pobladores que habían llegado desde Europa. Entonces, lo que van a hacer ellos exclusivamente es darle una nueva visión del mundo, una nueva cosmovisión del mundo. Si es que había una cosmovisión andina con un politeísmo de dioses distintos, ahora se les va a poner otra. Entonces la educación va a ser de esa manera y hasta el día de hoy nosotros tenemos esos estragos todavía de la escolástica. Luego de eso, a través del tiempo la ilustración llegó a Europa y también esto va a calar aquí en el Perú. Por ejemplo, con algunos médicos muy ilustrados. Acuérdense que acá en la ilustración que nace netamente en Francia, el enciclopedismo, Diderot, de Alambert, por ejemplo, que eran enciclopedistas muy importantes dentro de este proceso de la liberación del pensamiento, entonces, o el ciclo de las luces. Entonces, al Perú llega de manera muy retardía, pero llega. Entonces, esto va a ser un punto importante porque los escritos de Montesquieu, Voltaire, Rousseau van a calar bastante en nuestra región. Entonces, el proceso de emancipación, es como se dice, esta es la pre-emancipación que muchos de los precursores van a tomar, van a adoptar de la ilustración para calar sus pensamientos ante el régimen colonial o virreinal que existía en aquellos tiempos. Por eso vamos a encontrar que en el Perú, en la época del virreinato, va a existir dos tendencias emancipadoras. Los que eran considerados, por ejemplo, los conservadores, aquellos que consideraban que deberíamos quedarnos bajo el régimen virreinal, pero aquellos que consideraban que deberíamos separarnos, que eran los separatistas. Entonces, la ilustración va a calar bastante porque va a llegar un momento en donde los virreinatos van a tener una debilidad en torno a lo que pasaba en España. Por ejemplo, la invasión napoleónica. Entonces, esta invasión napoleónica
va a ayudar a qué? A que podamos avanzar, que avance el proceso de la emancipación en América Latina. Por ejemplo, en ese momento, en 1812, se va a dar la Constitución de Cádiz, que era una constitución netamente liberal. Y quienes promovían esto eran pues los criollos. Hay que entender que los criollos, ¿quiénes son? Y esto es importantísimo tomar en cuenta aquí, son aquellos que eran mamá, papá, eran español, pero hay que tomar en cuenta aquí, pero ¿qué cosa? Sucede aquí algo, que habían nacido en tierras que no eran de la península ibérica. Entonces, esto a ellos dentro de podremos decir, la estratificación social en España le era muy diferenciada. Por eso ellos no podían ser ni reyes, no podían asumir cargos tan importantes dentro del virreinato. Entonces, la ilustración va a afectar aquí en América, en el Perú y en América Latina, por supuesto. ¿Y la ilustración de dónde viene? Europa. Entonces, luego de eso vamos a tener el romanticismo. Muchos me dicen, ¿por qué el romanticismo? Hay que entender que el romanticismo va a ser un movimiento cultural que se va a extender a finales del siglo XVIII hasta las primeras etapas del siglo XIX. Y lo que es lo que buscaba el romanticismo en Europa, buscaba pues exaltar los sentimientos por encima de la razón, algo que lo hacía la Ilustración. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí, y esto es muy importante tomar en cuenta, algo que es necesario ver. Y aquí se va a empezar a sacramentar, a divinizar la oposición al materialismo, por ejemplo, mecanicista que existía en Francia. Entonces, representantes que vamos a tener y que en el Perú va a calar bastante, por ejemplo, tenemos a los hermanos Schiller, ¿no? Que eran alemanes también, a Schleiermacher, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Walford Goethe, ¿no? Que creo que ustedes lo dicen en Goethe, ¿no? Entonces, todos estos personajes van a calar, pero el romanticismo en el Perú va a llegar también. Va a llegar, pero va a llegar de manera tardía, casi ya en el proceso de la independencia. Y un romanticista peruano muy importante que va a ser precursor de este pensamiento de Europa es Mariano Belgar. Mariano Belgar fue un precursor muy joven, por si acaso les comento, que estuvo enamorado, pero como yo digo, ¿por qué tengo que contar esto? Porque ese enamoramiento va a ser prohibido. Y como va a ser prohibido, le conllevó a qué? A que él deje dicho enamoramiento y se una a las filas de los procesos emancipadores. Y como se va a unir a las filas de los procesos emancipadores, acá sucede algo crucial. Él va a tomar en cuenta un proceso importantísimo para el Perú, ¿no? Va a escribir, va a ser uno de los grandes escritores peruanos con influencia romántica, obviamente traía de Europa, y escribe, por ejemplo, obras como, es conocido como el Yarabí de Arequipa, ¿no? Es un arequipeño, muy joven, murió también, murió en nombre de la libertad que se quería emancipar el Perú en aquellos tiempos, y su pensamiento lamentablemente no fue breve porque él estuvo en la causa emancipadora, ¿no? Entonces, pero el romanticismo después de la posguerra va a continuar con otros representantes. Luego de eso tenemos el positivismo. El positivismo, pues, va a ser una corriente, pues, de origen francés que va a llegar al Perú, no completa, lo vamos a ver más adelante. Y luego viene el espiritualismo. El espiritualismo también es otra corriente que venía de afuera, que en el Perú va a calar bastante. Y que hasta el día de hoy tenemos un espiritualista que lleva el nombre de una biblioteca de una universidad muy conocida en el Perú, que fue fundada en el año 1551, el 12 de mayo, obviamente por los españoles. Entonces, esta universidad tiene el nombre después de este gran espiritualista, que ahorita es su biblioteca, que después vamos a hablar sobre él. Los movimientos sociales, como en Europa en el siglo XIX, empezaron a calar bastante. Obviamente que América Latina tampoco no se va a quedar atrás y va a calar nuevos movimientos sociales. Estos movimientos sociales van a ser de gran envergadura, porque aquí
el Perú va a empezar a tomar autonomía en la forma en cómo se debe gobernar, en cómo se debe tomar decisiones de manera autónoma. Pero todavía seguíamos influenciados por el pensamiento. Hoy día hablamos de una filosofía contemporánea en el Perú. Muchos de ellos nos dicen, pues ustedes hablan de una filosofía donde se dice la descolonización del pensamiento europeo, pero ojo, eso no podemos deslindarlo fácilmente, pero sí hablamos de una filosofía intercultural. ¿Qué buscamos con eso? Es que el mundo occidental pueda entender que también existen otras culturas que también se deben adherir para poder construir el pensamiento ahora de manera más regionalista. Por eso, en esta exposición, lo que yo quiero expresar exclusivamente es esto. 3 puntos muy importantes, álgidos, como lo dijo Nieves, siglo XIX y siglo XX. Porque el siglo XXI recién lo estamos viviendo hace 25 años, que prácticamente es la cuarta parte de este ciclo, ¿no? Siglo XXI. Entonces, hablaremos un poco, por eso a este periodo nosotros lo conocemos como el periodo capitalista dependiente. ¿Pero por qué como capitalista dependiente? Porque aquí es cierto, en el proceso nosotros vamos a liberarnos, pero a través de esa liberación o esa emancipación, como vamos a decir, de manera parcial que tuvimos, todavía estábamos sometidos en la forma de vida, de manera de pensar, la manera de ver, la manera de decidir, era al mismo estilo europeo. Imagínate. Imagínate que después de la emancipación que tuvimos de España, producto de la batalla de Ayacucho, que justo el año pasado, hace un mes, se celebró los 200 años, muchos peruanos, ya llamados peruanos, vamos a poner así, todavía tenían estas enseñanzas tan importantes que querían, ¿no? Volver de nuevo a la época virreinal, ¿no? Que muchos en ese proceso les fue muy difícil aceptar que ya no estaban, sino que tenían que vivir otra etapa con otra visión, otra mirada, pero les fue muy difícil. Entonces, los antecedentes. Vamos a ver un poco sobre los antecedentes. El positivismo en Europa fue muy importante. ¿Por qué? Porque se trajo producto de la inestabilidad social en Francia. ¿A causa de qué? De la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no se dio de un momento a otro como siempre nos han explicado en los libros de historia. El 14 de julio del año 1789. Fue un proceso de casi 10 años. Entonces, esta inestabilidad política que existía en Francia trajo consigo, ¿qué cosa? El ascenso de la burguesía. La burguesía que estaba relegada ahora va a asumir el poder. Pero lo va a asumir, ¿por qué? Porque va a empezar a tener un aspecto capitalista mucho más distinto a lo que existía en aquellos tiempos. Antes había el tema del campo solamente, producto pues del feudalismo, ya que el feudalismo tenía una característica que era muy inaccesible el comercio. Entonces se forma la sociedad industrial y esto va a ser latente porque acá va a empezar a darse en Europa las luchas nacionales. El nacionalismo italiano, vamos a ver también las pugnas que existían en Alemania, entonces la unificación Alemania, la reconfiguración de Europa, y esto también nos va a hablar sobre el rechazo que va a existir de la metafísica tradicional que se tenía en aquellos tiempos. Entonces lo que se buscaba acá era un conocimiento superior, y ese conocimiento superior se daba a través de qué? De la observación, la experimentación y la explicación racional. La gente ya no quería, como en la época medieval, a todo le decía sí, sino que aquí lo que se buscaba era ahora lo que yo veo tengo que creer, tengo que explicarlo, tengo que darle ahora argumentación.
Entonces, eso va a calar bastante en el Perú. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tomar, hay dos personajes muy importantes. Uno de ellos es Augusto Conte. Augusto Conte y el otro es Herbert Spencer. Y te comento algo que es importantísimo tomar en cuenta. Conte habla de tres estadios que tiene el hombre, el pensamiento. El estadio teológico, metafísico y positivo, ¿no? El teológico es la etapa pues donde se vivió las culturas de la Edad Antigua, el estadio metafísico, la Edad Media, y el estadio positivo era pues después de la Revolución Francesa. Era todo ciencia. Entonces Herbert Spencer, los dos eran positivistas. Pero te comento, en el Perú no llega el positivismo kantiano, por si acaso. Entonces, ¿qué positivismo llega en el Perú? En el Perú llega el positivismo spensiano. ¿Por qué? Porque el kantiano se queda hasta en México. Entonces, ¿son lo mismo, Jorge? No, son distintos. Y ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a darnos cuenta que Spencer es estudioso de Conte y de Immanuel Kant. Entonces, el campo era, ¿qué cosa? La experimentación. Y se decía, pues, que la filosofía es de carácter mucho más naturalista. Entonces, desde el aspecto social, se aplicaba un naturalismo propiamente dicho evolucionista, distinto a lo que a nosotros nos han enseñado. Y esto, ¿cómo ha calado en el Perú? Mira, lo que nosotros estamos haciendo aquí es un contraste entre lo europeo y lo peruano. Entonces, el positivismo en el Perú, ¿qué sucedía en el Perú? ¿Por qué el positivismo va a ser tan importante en el Perú? Te comento. Va a ser tan importante porque en el contexto económico, social, el Perú estaba en la ruina. ¿Por qué estaba en la ruina? Si tú ves en esta imagen, vas a encontrar que existía la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Esta guerra y esta pugna, que después descubrimos que eran las potencias de aquel tiempo que estaban detrás manipulando el proceso histórico, económico, social, pero aquí hubo una guerra. Y esta guerra era por la guerra del guano y el salitre. Y como era producto del guano y el salitre, nos conllevó a qué? Nos conllevó a que los intereses de del país sureño, que es Chile en este caso, y quiera apropiarse, aunque al final lo logró, de este elemento mineral importantísimo que era el guano y el salitre. ¿El guano para qué? El guano en Europa se necesitaba para el tema de los fertilizantes, como fertilizante. Entonces, este guano era tan importante, te comento, porque iba a ayudar a mejorar la agricultura en Europa, en especial en Inglaterra. Habían tres países que querían nuestro guano en el siglo XIX. Era España, Inglaterra o Gran Bretaña, como queramos decir, y Estados Unidos. Entonces, en esa pugna, detrás de estos intereses, los intereses eran mucho más grandes. Entonces, en esa guerra perdimos nosotros, hay que reconocerlo, por malas decisiones que hubo. Entonces, el impacto del capitalismo inglés y norteamericano, eso ayudó a calar después de la posguerra que llegara el positivismo al Perú. Imagínate. Entonces, ¿qué buscaba con esto? El sistema de producción en el Perú era todavía semicolonial. Imagínate que todavía hasta el año 1970, y esto es sorprendente encontrar cómo todavía el indígena era tratado como la época del virreinato. Entonces, por eso nosotros hablamos del sistema semicolonial y semifeudal. El tema de las tierras no va a dejar de ser trabajada hasta cuando llegara, ¿quién? Con el pensamiento José Carlos Mariátegui, que muchos de ustedes en Europa, por ejemplo, les es un poco difícil haber escuchado de él, o si le hemos escuchado, lo hemos tratado de una manera muy superficial. Entonces, en el Perú todavía hay ese debate, el mariaterismo, por ejemplo. Entonces, el sistema feudal era tan latente que lo que se buscaba aquí es liberarlo. Entonces, la influencia de la filosofía de Spencer, de Herbert Spencer, fue la que llegó aquí. Y por ende, el positivismo considera que puede salir de la crisis mediante la ciencia y la tecnología.
Entonces decía, podemos salir de la guerra solo a través de ciencia y tecnología. Pues ese tipo de filosofía era ¿quién? Era pues de Spencer, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de algunos positivistas peruanos que se convirtieron en positivistas spensianos, así le llamamos nosotros. Pero el positivismo en el Perú se va a dividir en dos. ¿Por qué? Porque en las aulas universitarias, en la Universidad San Marcos, ya se hablaba de un positivismo, pero vamos a encontrar el positivismo universitario y el positivismo no universitario, ojo. Entonces, el positivismo no va a calar de una manera gradual como lo fue en Europa, pero aquí va a llegar hasta que el mismo positivismo tenía sus contradicciones en el Perú. Esto era tan latente porque lo que se buscaba en ese momento era darle solución a la guerra que teníamos, o la posguerra, mejor que la palabra posguerra. Entonces, uno de los representantes, el que mucho se habla aquí bastante, es Manuel González Prada. Él era un positivista no universitario, su pensamiento no estaba ligado en la universidad. Pero González Prada invitaba a los jóvenes a hacer ciencia política positiva, ciencia política. Entonces, lo que buscaba él es que podamos hacer ciencia. Se habían hecho las escuelas populares para él impartir ciencia como positivista. Él escribe algunos libros y también impone el reino del hombre. Él decía, la única solución de la desgracia que teníamos en el Perú es la ciencia. ¿Y qué proclama el positivismo? La ciencia. González Prada escribe un buen libro que yo lo recomiendo a ustedes, buenísimo, que este libro se llama El discurso del politeama. En este discurso él va a decir, el Perú está sentado, está ahí, echado, está ahí, en ese momento, podríamos decir, ahí en un mármol. Y cada vez que tú tocas, sale pus. ¿Y qué es el pus? Es la podredumbre que había. Entonces González Prada, en su libro, él expresa en ese discurso que va a dar en el Politeama, que decía que la gente hacía funciones que no te debería hacer y que lo tiene, y que lo hace. Entonces, González Prada decía, tenemos que cambiar. Y la única manera de cambiar es hacer ciencia. La única manera de salir de esta desgracia humana que tenía en ese momento el Perú, imagínense ustedes que la guerra nos trajo consigo deudas, más de lo que teníamos la deuda después del proceso de la independencia, nos agudizó más deudas. Nos quitó lo poco que teníamos de orgullo, prácticamente estábamos en la pobreza. Presidentes golpes de estados, que eran, como decir, al pan del día en cada momento. Entonces, lo que buscaba González Prada, lamentablemente en el Perú, no caló su pensamiento, eso hay que tomar en cuenta también. González Prada, pero fue un gran personaje, les comento, él educó a los obreros, algo que en la educación de los obreros recién llega con José Pardo y Barrera, fue otro presidente que todos vamos a ver. Entonces, él era anarquista. El anarquismo era, pues, me voy en contra de todo, pero era un anarquista que nosotros lo decimos el anarcosindicalismo. ¿Qué es el anarcosindicalismo? Era un anarquista, pero el anarquismo, la manera en cómo poder trabajar era a través del sindicato. Por eso el término se llama anarcosindicalismo, por si acaso. Entonces, él trabajó bastante con los obreros. En este proceso vamos a encontrar a otro filósofo, Javier Prado. Javier Prado era hijo, te comento, de un presidente, Manuel Ignacio Prado. Entonces, eran pues personajes de clase privilegiada. Él fue uno de los más jóvenes decanos, rectores de la universidad más antigua del Perú, la Universidad Mayor de San Marcos, la del año 1551, imagínense. Entonces, Javier Prado, también tenemos a Carlos Vice, tenemos también a Manuel Vicente Villarán, que después se va a convertir, por si acaso, en una pugna que va a haber entre los espiritualistas, pero ahorita en este momento era un positivista, y tenemos a Jorge Polar. Todos ellos pertenecían al positivismo universitario.
¿Qué significa eso? Que ellos eran docentes, eran profesores y que en sus aulas impartían un positivismo a nivel universitario en las aulas. Mientras que González Prada no. Por eso González Prada pues no tenía códigos para poder decir las cosas. Jared Prado decía que el hombre solo puede conocer lo finito y lo relativo. Decía que la relatividad del pensamiento es muy importante. Luego tenemos a Carlos Luise, investigación. Él se dedicó al positivismo en el ámbito sociológico, te comento. Ordenar los conocimientos. Manuel Vicente Villarán era un hombre de la propuesta de la reforma educativa. Por eso él se va a convertir, te comento, les comento a ustedes, en ministro de Instrucción Pública. Lo que hoy día diríamos en el Perú sería ministro de Educación. No sé si en Europa lo llaman de esa manera, ministro de Educación, pero sería eso hoy día, ¿no? Él fue un gran reformista, educación técnica para la clase obrera. Entonces, ya se dan cuenta ustedes cómo el positivismo caló en el mundo universitario y la política. Entonces, Jorge Polar permaneció en la filosofía del positivismo, pero criticaba bastante la metafísica. Los cuatro se dedicaron a la universidad y calaron. Pero también te cuento a alguien que no está aquí. Fue un médico positivista, Daniel Alcides Carrión. Es muy conocido por nosotros en el Perú. Pero tú dirás, ¿pero por qué? Daniel Alcides Carrión lo que va a hacer es algo interesante. Nos va a dar, en ese momento el Perú estaba en un tema de la verruga peruana, que no era en la zona de la Uruguay, que era en el centro del país, era muy difícil curarla, y él como positivista se inyecta la verruga y todo lo que él empieza, ¿qué cosa? Él empieza a redactar todos los indicios de la enfermedad que existía y deja como qué, deja como un principio para que de su enfermedad que él describió como médico sirva para encontrar la cura. Él lo encuentra. Y él fue, por eso el día de hoy, a Daniel Alcides Carrión se le considera el héroe de la medicina peruana. Era un positivista, por ejemplo. La mayoría no lo sabe. Pues ya Daniel Alcides Carrión, pero no, detrás de eso él tenía. ¿Por qué? Porque a San Marcos había llegado pues el pensamiento positivista en la época. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuál es el nexo? ¿Cuál fue el nexo entre el Perú del siglo XIX y Europa del siglo XIX? Las universidades. Las universidades fueron el centro de difusión aquí. Entonces, en el espiritualismo de Europa es muy común nosotros encontrar, como ustedes pueden verlo, tenemos a Henry Bergson, habla sobre el intuicionismo. El espiritualismo se desarrolló obviamente en Francia, indagación espiritualista, temas centrales, por ejemplo, en los cuales se trató bastante, les comento a ustedes, y algo que hay que tomar en cuenta. Habla sobre aquí la psicología filosófica, por ejemplo, el cuestionamiento de la libertad metafísica, hablar del hombre, por qué el hombre es así, por qué el hombre tiene que ser de esa manera, por qué hablamos de un espiritualismo muy distinto a base de todo el proceso que se puede tener, ¿no? Entonces, aquí era la libertad y la psicología metafísica. En el Perú también se dio su origen entre los grupos intelectuales. Entre uno de los, mayormente se dio en los conservadores. Ellos buscaban revalorar, ¿qué cosa? La tradición y la cultura. Entonces, una vez más, Europa influye a través del pensamiento espiritualista, filosófico, a través de dos puntos importantes, tradición y cultura. Alguien dijo esto, José Carlos Mariátegui criticó el espiritualismo. Dijo, son conocidos como los pasadicas, gente que todavía sigue viviendo en el pasado. Imagínense. ¿Por qué? Porque estos espiritualistas eran un grupo de criollos que todavía de gran escala y que algo había distinto en ellos. ¿Qué cosa? Querían volver a la España del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Entonces querían revalorar ¿qué cosa? Revaloraban dos cosas, la intuición, las vivencias y la subjetividad. Entonces aquí empezaron a surgir los grupos de vanguardia.
¿Qué cosa es la vanguardia? De renovación. Esto nos va a conllevar a que dice que muchos de los espiritualistas tenían un pensamiento basado más en proibéricos. Eran proibéricos. ¿Qué cosas son los proibéricos? A favor de España. Querían volver a España. Adoptaban estilo español. Adoptaban su manera de pensar, su manera de actuar. Estaban divorciados de la realidad del Perú. Entonces, el espiritualismo va a calar bastante en la clase alta peruana. Entonces, ellos estaban como que vivían en Europa, pero estaban en sitio en el Perú. Entonces, eso era el espiritualismo que llegó acá al Perú. Un espiritualismo casi diferente a lo que se propagaba en el pensamiento europeo. Entonces, los representantes es Alejandro de Deusta. Él forjó una doctrina estética basada en la libertad, propuso profundizar la educación tradicional, moral para las élites, justo como les comentaba, y Mariano Iberico. Mariano Iberico es un cajamarquino que su propuesta filosófica se centra en qué? En la vida, en la libertad y sobre todo en lo ideal que debe ser la vida. Entonces, su ética se basa en eso. Tenemos a Pedro Zulen, justo yo les decía, Pedro Zulen tiene el nombre de una biblioteca muy importante en la Universidad San Marcos. Y Pedro Zulen era uno de los espiritualistas muy distintos a Alejandro de Deusta y Mariano Iberico. ¿Por qué? Porque él no era netamente de origen peruano como tal. Si tú te das cuenta, sus rasgos, él tenía ascendencia china. Entonces, Pedro Zulen se va a influenciar no solamente por el espiritualismo de Bergson, sino por el pragmatismo norteamericano. Zulen. Entonces, considera que el bergorismo es la intuición, es el aporte al conocimiento humano, pero él se dice que hacía ayuda. No era tan alejado de la realidad como eran los demás espiritualistas que habíamos visto. Y tenemos a Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde va a darnos un espiritualismo con doctrina social cristiana, considerado él como el precursor de la doctrina política social cristiana. Te comento que Víctor Andrés Belaúnde, era el abuelo del presidente del Perú que tuvimos en dos oportunidades, que era Fernando Belaúnde Terry. Entonces, este tío abuelo, mejor dicho así, llamarlo así, porque aunque dice que en sus obras, les comento que en sus memorias dice que le considera como su abuelo. Entonces, este personaje va a ayudarle a formar un partido en el Perú. Entonces, acá ya viene un poco que la filosofía peruana se va a entrar. ¿En qué? En la política. Entonces, esta influencia espiritualista le va a ayudar a qué? A formar la ciencia política cristiana, aquí la llamada, ¿no? Entonces, en el Perú justo hay un partido sobre eso. Luego de ello van a aparecer los contextos sociales, los movimientos sociales en el siglo XIX en Europa. ¿Qué cosa sucedía en Europa? La revolución industrial, Estados Unidos, esta segunda revolución industrial ya no va a estar en Inglaterra, sino Estados Unidos, Japón, Alemania, surgen las internacionales obreras, el capitalismo había llegado a su máximo esplendor. Entonces, como había llegado a su máximo esplendor, los obreros también empiezan a pedir y a reivindicar sus derechos. ¿Tú saben que las 8 horas, por ejemplo, la reivindicación de la mujer se dio en Europa, ¿no? Por las luchas que hubo constantes, por la reivindicación que se tuvo que dar. Entonces, el desarrollo del imperialismo colonial. Europa también tiene países colonialistas. Europa, como ya América se había liberado, acuérdense que en España, para ellos fue, y una de sus literaturas, la generación del 98 fue cuando España pierde todos sus territorios y ya no hay presencia de Europa en América. Entonces, Europa se reúne y busca una manera de controlar otras naciones. Y hay una imagen interesante que no le he puesto acá, que es de la reina Victoria, que era la tatarabuela
Sí, bisabuela, sí, disculpa, la bisabuela de quién, de la reina Isabel, que ella se reúne con todos los poderosos de Europa y como un pastel parte en África. Entonces, ahora su forma de ver el mundo era hacia abajo. ¿Hacia dónde? Era, pues, África y Asia. Entonces se desarrolla el imperialismo colonialista y surgen teorías, teóricos sociales, como Karl Marx o Carlos Marx, que, mira, Carlos Marx en el Perú, les comento, ya que este proceso va a darse a través de, se está dando esta conferencia a nivel mundial. Entonces te comento que en el Perú a Karl Marx y a Friedrich Engels todavía se les ve como algo muy distinto, alejado. Pero ustedes me dirán, pero ¿por qué, Jorge? ¿Por qué lo ven así? Es que aquí en el Perú hubo un problema en los 80 que lo asociaron mucho a ellos y por eso hablar de Marx y de Engels es como levantar o tocar heridas. Heridas que todavía no están resueltas. Han pasado más de 40 años y en el Perú todavía, a pesar de que hemos tenido la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que lo único que ha hecho es Comisión de Verdad, pero todavía ha faltado reconciliar con grupos pues que han estado asociados a grupos extremistas de izquierda y ha hecho pues que la gente en el Perú, cuando tú hablas de Marx, te asustan, o cuando hablas de Engels, ¿no? Piensa que vuelven a esto. ¿Es por qué? Porque yo les cuento porque justo estoy en un proyecto, ya que les comento, a hablar sobre la época de los 80, una época muy delicada. Ya estoy encontrando personas de esa época que me están enviando sus testimonios. Estoy recolectando para hacer una publicación sobre los años 80, qué es lo que sucedió en el Perú. Entonces, mucho más vivida de parte de testimonios. Por eso, cuando hablas tú de estos personajes aquí en el Perú, es muy delicado. ¿Por qué? Porque todavía hay heridas que no han sido sanadas. Entonces, ¿qué buscaba Marx y Engels? El idealismo clásico alemán, la economía política inglesa, el socialismo utópico francés va a tener sus fuentes. Y entonces sus bases teóricas va a ser el materialismo dialéctico, que es muy común hablar aquí y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico, te comento, en el Perú, en las universidades, se llevó bastante como curso eh, podríamos decir, base introductorio para si tú quieres ser universitario y entrarte, tenías que tú leer mínimo materialismo dialéctico y materialismo histórico. Imagínate, no sé cómo habrá sido en Europa, pero aquí caló bastante el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Cuando llegué yo a la universidad en el siglo XXI, eso fue en el siglo XX, que muchas universidades se caló esto bastante, pero yo estudié en el siglo XXI, en la universidad, todavía también había personas que todavía hablaban del materialismo del disco y hasta tenías que mencionarlo, ¿no? Les cuento una experiencia, pues tenía un maestro, un profesor ya mayor de 80 años, y nos comentaba que en su época, cuando todavía el materialismo dialéctico estaba en su máximo esplendor en las universidades, dice que tenías que hasta aprendértelo como el Padre Nuestro. Imagínate. Entonces, mira cómo caló bastante en los movimientos sociales de Europa del siglo XIX en el Perú, en el siglo XX. Esto pasó en el siglo XIX, pero ¿dónde lo vamos a ver el efecto? Aquí en el Perú, en el siglo XX. Mira cómo es, ¿no? Siglo XIX Europa llega a proponerse, a ponerse en marcha aquí en el Perú. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque acá los obreros inician la lucha de la reivindicación social y política. En el Perú no había derechos humanos, no había derechos hacia los trabajadores. Las mujeres no tenían derecho. Imagínense que todavía la mujer vota en el año 1956. Los analfabetos votan en el Perú en el año 1980. Prácticamente recién votan todos los peruanos hace aproximadamente 45 años. Esto es inaudito, pero es real. Entonces, los movimientos sociales van a calar. ¿Para qué? Para luchar por los derechos que existían en aquellos tiempos.
Entonces, uno de los pensadores muy conocidos por nosotros es José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui nunca fue a la universidad, por si acaso. Eso quiero que quede bien en claro. Acá nos damos cuenta cómo ser autodidacta te puede conllevar también y tener disciplina a construir lo que él construyó. Él no pudo ir porque no quiso. Tuvo problemas físicos que le conllevaron. Sus padres eran humildes también. No tenían para la posibilidad. Porque que entrar a la universidad en el siglo XX, inicios del siglo XX, tenías que tener dos requisitos. Uno, tener dinero. Y lo otro, tener un buen apellido de renombre. Entonces, las universidades recién con el grito de Córdoba de 1920 se va a permitir que estudien muchas personas. Entonces, la reforma universitaria del siglo XX va a ayudar bastante. Pero había otro personaje que sí fue a la universidad. Era un norteño. Nosotros lo decimos norteño, ¿no? Es un personaje que muy joven estudió en la Universidad de Trujillo, Derecho, llegó a estudiar, era de clase acomodada a sus padres. Uno de sus padres, su mamá era maestra, su papá también eran maestros. Entonces, él llega a San Marcos a estudiar y es conocido, pues, Víctor Raúl Haya de la Torre. Los dos personajes, al principio, te comento, estaban juntos. Haya y Mariátegui. Eran íntimos en el pensamiento, consideraban que era la propuesta social lo que ellos tenían. Pero Mariátegui se separa con Haya de la Torre. Haya de la Torre también se separa porque acá empieza la incisión. ¿Se acuerdan en Europa? Entonces, Europa empieza a poner en práctica en el siglo XX recién lo que proponía Karl Marx, Carlos Marx y Friedrich Engels. Entonces, eso va a ser incisión, porque muchos de ellos, mire, esto es interesante, muchos de los jóvenes del siglo XX, si eran socialistas, iban a Europa. ¿A dónde? A la Unión Soviética. Muchos cuando llegaban a la Unión Soviética se desilusionaban de lo que ellos veían. Algunos afirmaban su fe en el socialismo, pero otros no. Entonces, ahí es lo que va a suceder entre Haya y Mariátegui. Entonces, Haya, Mariátegui, tiene libros, como por ejemplo, de ideología política, Los 7 ensayos y la interpretación de la realidad peruana, la lucha social debe estar dirigida por los obreros y los campesinos. Y él decía que es necesario hacer una revolución antifeudal y antiimperialista en el Perú para que tome el poder los obreros. Entonces, mira cómo fue la filosofía de Karl Marx y Friedrich Engels, lo llevaron ellos a la práctica, pero de una manera muy distinta. Pero Haya de la Torre, era cierto, era un antiimperialista contra los países imperialistas de aquel entonces, pero él forma un frente. El frente se llama Alianza Popular Revolucionaria Americana y quería una emancipación. Él decía, solamente haciendo que el Estado sea socialmente nacional, podremos hacer frente al antiimperialismo. Y él, pues, por ejemplo, viene ese término Indioamérica, ¿no? Ese término Indioamérica. ¿Qué cosa? Incluye, dice ahí, indioamericanismo. Entonces, habrá que, somos mestizos, pero ese mestizaje es América, que necesita hacer frente al imperialismo. La lucha latinoamericana, él dice que se da a través de un Estado fuerte, Estado nacional, y se sostiene la lucha. Él dice que la lucha no puede ser dado por los obreros, sino por gente intelectual. Él consideraba que la clase media, profesionales, deberían dirigir esta lucha. Mariátegui no postuló a la presidencia, fue desterrado por Leguía, igual Haya de la Torre, pero Haya de la Torre postuló 3 veces aquí en el Perú, te comento, para ser, en este caso, podríamos decir, presidente, no lo logró. Mira, hay un libro, el libro justo cuando te comentaba, Nieves, justo en este libro yo hablo sobre Haya de la Torre. ¿Por qué? Porque mi abuela, su padre,
en los años 20, imagínate, ella me dice, como ella es del norte, entonces ella me comenta y me dice que era una fiesta, hablar de Haya de la Torre, la gente iba y votaba, no les importaba si es camino de 3 días, 4 días, la gente iba. Entonces, Haya de la Torre caló bastante el pensamiento aquí en el Perú. Por ejemplo, vamos a encontrarnos que con él se va a reivindicar las 8 horas de trabajo, se va a tratar con Mariátegui y también con Haya de la Torre, se va a hablar sobre la reforma universitaria, Haya de la Torre va a participar en la reforma universitaria. Haya de la Torre, cuando llega a la Unión Soviética, se disoluciona, por eso él hace separación con Mariátegui. Como te comentaba, justo mi abuela, que iba a ser mi bisabuelo, tuvo la oportunidad pues de ir. La gente dice que en ese tiempo era una alegría votar por Haya de la Torre. ¿Por qué? Porque Haya de la Torre tenía un gran carisma y este carisma era pues el preocuparse por las masas. Así se le dice, las masas se le dice a la población. Entonces, su partido no era un partido que estaba muy excepto de la realidad, sino al contrario, estaba del lado del campesinado, del lado del obrero, del estudiante, de la clase media. Y en aquellos tiempos, pues, las dictaduras en Latinoamérica, especialmente en el Perú, eran de corte derechista. Entonces, Leguía, pues, fue el que desterró a estos dos personajes y uno estuvo en Italia, se casó con una italiana, Mariátegui, se casó con una italiana, y Haya de la Torre estuvo en México. Y en México funda el partido, funda el APRA, que es del año 1924. Y es el único partido en el Perú que todavía sigue vivo. Prácticamente tiene 100 años. Si tú quieres conocer un poco más del APRA, mejor dicho, la historia republicana del siglo XX, tienes que estudiar el APRA. Así es. La crisis de la modernidad nos llevó a ¿qué? Que dio origen al racionalismo y al empirismo. Hemos visto cómo ha ido el positivismo llegando a calar a través del liberalismo, la política, lo económico. En el Perú llegó tardíamente el modernismo, te comento. El positivismo fue clave para el surgimiento de la filosofía. Ojo, mira, esto lo dice el filósofo Pablo Quintanilla, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual tengo el privilegio de haberlo conocido algunas veces, y que te comento también, él está haciendo libros sobre la filosofía de la Amazonía. Justo su último libro fue hace 2 años que escribió sobre esto, pero Pablo Quintanilla menciona que es cierto, el modernismo llegó tarde, pero el positivismo fue clave para el surgimiento de la filosofía en el Perú. Entonces, si no hubiese existido un positivismo, no hubiese llegado el positivismo, el Perú no hubiese tenido la filosofía que tiene hoy. Pero la posmodernidad también nos ha conllevado ¿a qué? A que vivimos hoy día a través del intuicionismo, fenomenología, el existencialismo, el pragmatismo que ha habido a través del tiempo. Y algunos filósofos que quiero tomar en cuenta, espero que en su momento, estimada, nos puedas invitar de nuevo, para hablar de algunos de ellos, Salazar Bondi, por ejemplo, César Guardia Mayorga, Francisco Miro Quesada, también, que es un filósofo importante, Alberto Warner Reynard, tenemos a Víctor Lee también es un filósofo de San Marcos, tenemos a Walter Peñalosa. Walter Peñalosa es un filósofo que se dedicó a hacer filosofía de la educación, sobre el currículo integral. Nosotros en las universidades hablamos de un currículo integral. Entonces, Walter Peñalosa va a ser el que va a incidir en este currículo integral, donde él dice que el profesor, por ejemplo, quienes se forman para ser profesor, no solamente deben saber su curso, sino todas las áreas. Entonces, él crea eso, y es filósofo, él era filósofo. Él murió en el año 97. Murió en el año 1997, fue rector de la Universidad Nacional de Educación, por si acaso, Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. La Cantuta. La Cantuta también tiene historia, les comento, y él incidió en ello, fue muy importante. Y tenemos a María Luisa Rivera de Tuesta. María Luisa Rivera de Tuesta es una peruana, la cual tiene 2 tomos muy importantes sobre la historia de la filosofía en el Perú. Y ella llegó a convertirse en doctora, fue en los años 80, en los 70, 80, fue muy importante porque es la única mujer, si ustedes se han dado cuenta,
que hablamos aquí en filosofía contemporánea de esta época. ¿Por qué? Porque la doctora, ¿cómo yo logro tener su libro? Porque uso cuando hacía una investigación, lo logro gracias a un profesor de San Marcos, que fue su alumno de la doctora María Luisa Rivera de Tuesta. Y la doctora habla sobre una filosofía que sí hay en el Perú, pero ella no trata tanto, no cala mucho en el Perú, no habla mucho de qué hubo en el incanato, pero sí habla de la filosofía republicanista, por ejemplo. Y luego de eso tenemos a David Sobrevilla. David Sobrevilla también es un filósofo que considera que en el Perú puede haber en la época pre-inca filosofía. Su hija todavía, por si acaso, sigue escribiendo obras. No recuerdo cómo se llama, pero sí es Sobrevilla, también es historiadora. Y de César Guardia Mayorga hay un buen libro que yo les recomiendo, que habla sobre la historia, sobre la filosofía del mundo, habla sobre la historia del mundo filosófico. Entonces, muchos de estos libros también han sido parte de mi formación. Y César Guardia Mayorga, su hija se llama Beatriz Guardia Mayorga, que sí lo conocí, y ella sigue haciendo filosofía. Yo llegué a ser secretario general de su centro de estudios de César Guardia Mayorga en su momento. Entonces, tuve la oportunidad ahí pues de conocer a Beatriz Guardia Mayorga, una excelente persona que también incide sobre la filosofía. Y César Guardia Mayorga habla sobre más la liberación de la filosofía, cómo debemos liberarnos de Europa. Augusto Salazar Bondi, que también es su hermano, también escribió pero en versión literatura, él dice que en el Perú no hubo filosofía pre-inca. Entonces, hasta el día de hoy ese debate, ¿no? Muchos de estos filósofos han hecho filosofía en su momento, desde los años 60 en adelante, pero algunos también no reconocen entre ellos que en el Perú hubo filosofía en el incanato. Algunos dicen que recién la filosofía caló en el positivismo. Y si caló en el positivismo, desde ahí recién hacemos filosofía. Entonces, es una controversia porque hoy todavía seguimos haciendo y hablando sobre ese tema. Entonces, lo que sí quiero mencionar es que en nuestro país hubo un proceso. Ha tenido desde la formación feudalista, escolástica, hasta convertirnos en una burguesía dependientista. Y este debate nos lleva a qué? A que el día de hoy nuestro proyecto de filosofía latinoamericana debe ser una alternativa para que nosotros también nos podamos liberar del pensamiento, no solamente europeo. Entonces, nosotros podemos pensar también como latinos, por supuesto, tomando las herramientas que hemos podido adoptar, pero hay que adaptarlo a la realidad. Y la interpretación, hoy día pues la filosofía en Latinoamérica es muy importante porque es una lucha constante para la desalineación del pensamiento en la historia de la filosofía peruana del periodo capitalista dependiente. En definitiva, es importante porque debemos reconocer que nuestra realidad primero tenemos que conocerla, interpretarla y transformarla, que es importantísimo y necesario para los cambios sustanciales que deben existir hoy. Por eso, yo propongo que en el Perú se debe planificar una nueva currícula que se debe enseñar la filosofía peruana desde una mirada macro y que debemos aplicarlo en las escuelas universitarias y en los colegios, la historia de la filosofía peruana. No historia, sino historia del pensamiento de la filosofía peruana. Y esto no lo digo yo, sino que en mi tesis de licenciatura lo presenté, por si acaso, ¿no? Y donde los docentes deberíamos, todos los docentes en Latinoamérica y en el Perú, fomentar el desarrollo de la historia de la filosofía peruana, ¿no? Y entonces debemos con el capítulo todos aquellos referentes que hemos dado como enseñanza. Y muchas gracias por este tiempo, espero que haya sido de mucha ayuda durante todo este momento.